Bueno, hola a todos. Bueno, como ha dicho Carmen, Milestone Project nació el año pasado. Es Project porque en realidad hablamos un poco del festival, porque todo tiene que tener una parte más expuesta a que tenga un interés inicial, pero realmente es un proyecto, es más un experimento. Y en realidad no es nada novedoso. Al contrario de cómo podemos llegar a exponerlo, realmente no es nada novedoso porque es algo que recoge ideas que se han ido desarrollando en muchísimos lugares y que realmente la gente trata de desarrollar, como por ejemplo Transeúns. Es una manera de tratar de colectivizar de nuevo, que es la función contraria a la que normalmente estamos tendiendo, que tiene toda la fragmentación. Entonces, bueno, Milestone se compone inicialmente de 4 secciones que tienen que ir entrelazadas, porque todo realmente se toca, todo se comunica y todo, bueno, todo va unido en realidad. Y, bueno, consiste en una parte de arte urbano que, digamos que funciona inicialmente... estoy mirando por ahí, pero no sé si se ve algo. El arte urbano es una... El arte urbano son muchas cosas, en este caso es arte pictórico principalmente, pero tiene ahora mismo una función que es muy interesante que parte sobre todo del encuentro del arte con las personas, es decir, la exposición del arte de puertas abiertas, no yendo a un expositor cerrado, que es un poquito, bueno, pues dentro de grados institucionales muy elevados como pueda ser el Louvre, que te veas gente con la camiseta del Barça, ¿no? Que se vaya al museo y es simplemente un acto turístico sin fondo en realidad. Entonces, en este caso es inicialmente más interesante. Con esto estoy diciendo que lo que exista dentro de lo que hay dentro de estos museos no hay, por supuesto, interesantes, tiene un alto grado de interés, sino la manera en la que se expone, la manera en la que se comunica y se transmite. Entonces, en este caso el arte urbano me parece una acción muy interesante porque lo que realiza es la acción contraria, que es la acción original por la cual el arte existe, que es esa comunicación con la sociedad, esa comunicación con la gente. Entonces, esta parte lo que tiene que crear es un primer impacto de inquietud o de encuentro con la sociedad de Girona. Ahí, bueno, pues supongo que habéis visto casi todos el cocodrilo este gigante que está pintado ahí en el parking, o la acción de Bills, que es una cara con un árbol y unas niñas corriendo como si fueran un prado que está bloqueado en una pared en la calle Palamos. Esta acción lo que tiene que llevar, que se tiene que ir entrelazando poco a poco y tenemos que ir pues, comunicando que es parte de toda esta acción de Milestone Project, tiene que llevarnos también a otra que es mucho más importante en realidad, que es el pensamiento, que es eso que cada día realmente, pues, por desgracia, por un motivo o por otro, se ejerce menos y se suele tender a banalizar y a superficializar. Perdón. Bueno, entonces, bueno, dentro de la sección de pensamiento, lo que tratamos de hacer es una exposición sobre aquellos acontecimientos sociales, sobre todo desde un punto de vista sociológico y filosófico, están aconteciendo actualmente, de dónde provienen y hacia dónde vamos, y darle esa profundidad a este proyecto para que tenga un sentido real, que sea verdaderamente un proyecto existencial. Toda esta gente que está participando, tanto los pintores urbanos como los pensadores, son gente que pertenece dentro de esta red de Milestone Project. Es decir, esto no es un expositor duro en el cual la gente viene, participa y se larga, igual sería hacer un bolo, que es más relacionado a lo que pasa con la música, sino es algo que tiene que permanecer. La gente que trabaja en esto tiene que seguir trabajando en ello. Esa es la clave realmente para un desarrollo, creo yo, desde mi punto de vista, social, cualquier tipo de desarrollo. Igual si nos ponemos a ingeniería industrial, o sea, si nos ponemos a hablar de ingeniería industrial, es el mismo punto de vista en realidad. Y entonces, bueno, los pensadores que el año pasado participaron son los que este año han organizado el pensamiento. Los artistas que participaron pictóricos son los que han organizado este año las acciones artísticas, y algunos de ellos repite Momo en el arte urbano, repite Eric Alcani, que es el que pintó el cocodrilo,
Y vienen Blue, vienen Cío Cuenca, vendrá Polyscopic por ahí, que no está anunciado, pero está haciendo el friki por ahí, como el año pasado, que fue unos cartelitos y tal, bastante interesantes. Y vendrá Maracay también. Y luego en el pensamiento, el año pasado vinieron Ignacio Castro Rey, Oriol Leira y Luis Arenas, este año viene Manuel Delgado, César Rendueles y Daniel Inglada, que vienen a través de ellos, y de Juanjo Ibáñez, que es, digamos, un poco el corazón de las jornadas del pensamiento que está detrás y que es quien un poquito coordina todas estas jornadas. También dentro de este pensamiento, de esta sección de pensamiento, hay otras personas que no han venido y que se están involucrando ya, pues como pueden ser Manuel Cruz o Alfonso Ortiz, o inclusive algunos pensadores internacionales con los cuales estamos hablando, como pueden ser hasta Richard Sennett o David Harvey. Luego la parte otra parte que es muy importante dentro del Milestone Project y es clave absoluta es la ciudad. O sea, no se puede hacer una exposición cultural, una exposición bueno, no se puede hacer un trabajo de ninguna cosa sin que se encuentre el entorno donde estás trabajando. Eso es totalmente absurdo. Entonces, en estos 2 años se está trabajando de una manera más testimonial, pero estoy trabajando ya desde hace 3 semanas, estando aquí en situ en Girona, para en el 2014 tener realmente, haber desarrollado bien esta sección, que es la sección Girona. Girona en sí, Girona como ciudad, como soporte, como historia, como identidad, como artesanía, como todo aquello que tiene en realidad. Eso debe ser también arte urbano, podríamos llamarlo arte urbano, podríamos llamarlo cultura, como queramos. Es algo realmente interesante, es algo que estaba comentando el chico de Tensiones, que es realmente interesante. O sea, ya no hay una comunicación, por ejemplo, entre las abuelas y los nietos, no se comunican esas historias, no se comunica ese contenido real, social, existente en las personas, debido, pues, sobre todo, a la velocidad y muchísimas imposiciones que están sucediendo a través del capital, sobre todo. Entonces, esta parte de Girona, que está ahora mismo representada de una manera un poco más testimonial a través de la gastronomía, es algo que estamos trabajando ya de desarrollar de cara el 2014 con ya mucha más profundidad, vinculando a la gente que participa dentro del proyecto, como son los pensadores y los pintores y otras personas que están trabajando dentro del Milestone Project, y la gente de Girona. Estamos hablando con, aquí está Kim, de la asociación del barrio de Sant Narcís, Jofre, está Olga, está pues aquí el Campo, que ya el año pasado estuvimos hablando un poquito, y bueno, y también estoy aquí para conoceros a vosotros en realidad, porque no existe un valor más grande que la sociedad, que la gente. O sea, estamos de alguna manera contaminados todos, más consciente y inconscientemente, con que el valor realmente parte de la economía, pero el valor son los valores, tal cual, no hay otro. Y los valores los crean las personas. Y la fortaleza de cualquier proyecto parte de la gente. Entonces es muy importante que este proyecto fomente, apoye y ayude. Realmente no estamos hablando de una colaboración simplemente, sino que también a otros niveles, pues, tanto de la conexión con los propios pensadores, los artistas, un apoyo económico, etcétera, con las asociaciones, con la gente que está en esta ciudad trabajando y que llevan muchos años trabajando de una manera muy dura y, pues, por un motivo o por otro, pues normalmente suelen tender a vivir y a trabajar este tipo de acciones de una manera subversiva y casi oculta, en realidad, porque no reciben el apoyo que merecen, en realidad. Y eso es la parte de Girona. Y bueno, la última parte es un poco la música, que es la celebración. Empezamos el Milestone Project de este año, se inaugura el 31 de mayo con Chano Domínguez. Para mí es una declaración de intenciones este concierto, porque es la dirección hacia donde quiero que se lleve la sección artística de la música. Yo trabajo personalmente de promotor de música, trabajo principalmente con artistas de jazz y de blues. Y bueno, para mí Chano Domínguez es uno de los exponentes artísticos más dentro de la música más importantes de este país. Esto es un concierto que hacemos el 31 en el Teatro Municipal y luego el 7 y el 8 hacemos 2 jornadas de música también en el Parque de Chao, que son ya pues en plan espacio abierto y demás. Ya, está, un minuto. Así ya terminé, está.
Bueno, esta parte de realidad, o sea, la parte de la música es importante porque es una celebración y al mismo tiempo, lo digo claramente, no tengo ningún problema, monetiza lo que es el proyecto en sí, porque el proyecto tiene otra profundidad en todo esto. Y bueno, contestando ya previamente a la pregunta de Carmen, el proyecto está apoyado está subvencionado por el Ayuntamiento, por la Diputación, por la Generalitat, por Estrella y por Mustang. No tengo ningún problema en contar las cifras. Soy una persona que tengo una mentalidad un poco utópica, o sea, lo digo porque es mejor no sueles, no es a lo mejor no es la mejor vida, pero es mi forma de ser. O sea, el Ayuntamiento nos pone 40.000 euros, la Diputación nos pone 20.000, DAM nos pone 10.000, no tengo ningún problema en contar las cifras. Creo abiertamente en la honestidad y creo que es la única fuerza real que tienen las personas y aparte de pues, el esfuerzo, la profundidad y demás. La idea es que este proyecto se pueda considerar que sea una herramienta para todos y que a través nuestro y también con el apoyo de los demás entre todos podamos crecer conjuntamente y podamos establecer proyectos culturales reales dentro de la ciudad. Si tenéis una pregunta de por qué hablo castellano es porque no soy de Girona, obviamente, no soy catalán, soy de Valencia, eso cual, bueno, o sea, un poco raro, ¿no? Bien, y explicar, venir a decir toda esta movida y decir, no soy ni catalán, soy valenciano. Bueno, esto ya por sí define un poco mi forma de ser como valenciano, que es un punto un poco raro. Por eso tenemos, por desgracia, la alcaldesa que tenemos allí, entre otras cosas. Y bueno, o sea, yo tenía una idea desde muchos años, trabajo, programo festivales de jazz, o sea, programo el Festival de Jazz de San Sebastián, el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival de Jazz de Madrid, trabajo con la Mar de Músicos, con Pirineo Sur, trabajo con Primavera de San y demás. Tengo una conexión muy fuerte con instituciones. Girona me abrió las puertas a hacer este proyecto. Y creo que ahora he dicho antes que la financiación, o sea, las subvenciones, bien, tengo subvenciones públicas y demás, yo pongo dinero en el bolsillo también, eso lo quiero dejar claro también, ahora mismo. Lo digo porque es importante que se sepa también, Pero creo que este proyecto puede ser un proyecto realmente importante para la ciudad, es un proyecto personal también. Yo lo he pensado de salida para poder tener gente muy interesante de la que estoy aprendiendo constantemente cerca de mí y poder ayudar a la gente, porque al fin y al cabo es lo que realmente creo, en eso creo principalmente. Bueno, ya está.